Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy prepárense porque les traigo un tema explosivo. De esos que nos encantan: drama, celos y un teléfono volador. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Method Demir y, bueno, digamos que un encuentro con una fan que aparentemente no terminó muy bien. El título ya lo adelanta: ¿es verdad que Can Yaman arrojó el teléfono de una fan por celos de Method Demir? ¿Es todo una leyenda urbana, o hay algo de cierto en todo esto? Vamos a desentrañar esta historia, a analizar cada detalle, y a ver qué hay de cierto en todo el asunto. Prepárense para un viaje alucinante por el mundo del espectáculo turco, porque hoy vamos a sumergirnos en el drama. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis vídeos. Ya sabes, en este canal hablamos de todo: chismes, análisis de novelas, secretos de los actores, todo lo que nos encanta. Y por supuesto, si te gusta lo que ves, no dudes en dejar tu like y compartir el vídeo con tus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias de antemano. Y ahora sí, arrancamos. Para entender bien la historia, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Estamos hablando de una época dorada para Can Yaman y de Method Demir. Los dos protagonizaron la exitosísima serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era incuestionable. La pantalla ardía cada vez que se cruzaban las miradas y los fans, por supuesto, enloquecieron. Literalmente se volvieron locos. La pareja Sanem-Can traspasó la pantalla, y el fandom soñaba con que la magia de la serie se trasladara a la vida real. Y es que, seamos honestos, Can Yaman es un hombre muy atractivo con un carisma arrollador. Con esa mirada intensa, ese físico imponente, ¡ay, chicas! Y de Method Demir es una mujer preciosa, talentosa y con una personalidad que enamora. Su sonrisa, su dulzura, irresistible. El boom de la serie fue tal, que ambos se convirtieron en estrellas de talla internacional, con legiones de fans en todo el mundo. Su éxito fue innegable y con él llegaron los rumores, los chismes y las especulaciones sobre su relación. Erkenzicus no solo fue un éxito en Turquía, conquistó corazones en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. La historia de Sanem, una joven soñadora que se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo exitoso y misterioso, resonó en audiencias de todas las edades. La trama, llena de romance, comedia y drama, mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Pero más allá de la historia, la química entre Can Yaman y Method Demir fue el verdadero motor del éxito. Su conexión, su complicidad y la forma en que se miraban, generaban un magnetismo que trascendía la pantalla. La serie no solo catapultó a Can y Demet a la fama mundial, sino que también impulsó sus carreras individuales. Can Yaman, con su imagen de galán turco, se convirtió en un icono de la moda y la belleza, protagonizando campañas publicitarias y desfiles en diferentes países. Method Demir, por su parte, consolidó su carrera como actriz, participando en otras producciones de éxito y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Y aquí es donde entramos en el tema que nos ocupa: los celos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet. Y como era de esperar, la atención mediática sobre ellos se intensificó. Empezaron a salir a la luz, o a ser inventadas, situaciones donde se rumoreaba un ambiente de celos y rivalidad, no solo entre ellos, sino también con otras personas. Los paparazzi, siempre al acecho, seguían cada paso de los actores, capturando imágenes y vídeos que alimentaban los rumores. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con fans analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación. Las revistas del corazón llenaban sus páginas con historias sobre el supuesto romance, alimentando la curiosidad del público y generando una presión constante sobre Can y Demet. Las entrevistas se convirtieron en un campo minado, donde los periodistas intentaban sonsacar información sobre su relación. Las preguntas sobre su vida personal eran inevitables, y ambos actores se veían obligados a esquivar las respuestas, manteniendo una postura ambigua que, lejos de calmar los rumores, los avivaba aún más. En este contexto, la historia del teléfono, que es la que nos trae hoy aquí, se remonta a este periodo de intensa atención mediática.
Los detalles varían según la fuente, pero la narrativa principal es la siguiente. Can Yaman, en medio de una situación con una fan, supuestamente reaccionó de forma impulsiva y airada. Se dice que al ver a la fan acercándose a Demet, o intentando tomarse una foto con ella, la emprendió contra el teléfono móvil de la seguidora, arrojándolo, destruyéndolo o arrebatándoselo con ímpetu. Algunas versiones de la historia sugieren que la fan intentaba tomarse una foto con Demet cuando Can, celoso, intervino. Otras versiones afirman que la fan se acercó a Can, y que su reacción fue motivada por el supuesto coqueteo de la fan con el actor. La verdad, como suele suceder, es que la historia se distorsiona y se magnifica con el tiempo y con los diferentes relatos. Ahora, la pregunta del millón, ¿es verdad? ¿Hay pruebas concretas de que esto sucedió? Pues, la verdad es que no hay pruebas definitivas irrefutables. La historia se basa en rumores, testimonios indirectos y artículos de prensa sensacionalistas. Es decir, no existen vídeos, fotos o declaraciones oficiales que confirmen al 100% la veracidad de este suceso. Sin embargo, la ausencia de pruebas no significa que la historia sea falsa. Hay ciertos indicios que le dan credibilidad, o al menos, que sugieren que podría ser posible. Primero, la personalidad de Can Yaman. Es conocido por ser un hombre apasionado, con carácter fuerte y a veces, un tanto impulsivo. Algunos medios turcos lo han descrito como alguien con tendencia a reaccionar de forma explosiva ante situaciones que le generan incomodidad o frustración. Esto, por supuesto, no justifica la supuesta agresión, pero sí podría explicar su comportamiento en la situación descrita. Su carácter, su intensidad y su forma de ser han sido objeto de debate público en numerosas ocasiones. Segundo, la intensidad de la fama y la atención mediática que ambos actores vivían en ese momento. La presión de ser constantemente vigilados, acosados por fans y periodistas, y sometidos a la especulación constante, pudo generar situaciones tensas y desbordantes de estrés. El estrés es un detonante de muchas reacciones, y en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel, es aún más común. Imaginen la presión de ser perseguidos por paparazzi, de tener que lidiar con rumores constantes y de ser el centro de atención en cada evento público. Es una situación que, sin duda, puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. Tercero, la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Los celos, la competencia y la rivalidad, lamentablemente, son muy comunes. No estoy diciendo que esto sea una excusa, pero es un factor a considerar. La dinámica entre actores, especialmente en una serie tan exitosa como Erkencicus, puede ser compleja, y las situaciones de tensión, lamentablemente, se dan. La competencia por los papeles, la atención y el éxito puede generar situaciones de estrés y de celos. Es importante recordar que el mundo del espectáculo es un negocio, y que la imagen y la reputación son factores clave. Los actores y actrices deben lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a sus fans y de competir por oportunidades laborales. Esta presión puede, en ocasiones, llevar a reacciones impulsivas y a comportamientos que en otras circunstancias serían impensables. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las redes sociales y los medios de comunicación, a veces, tienden a exagerar y dramatizar las historias. Es muy fácil que un rumor se convierta en una noticia, y que una simple malinterpretación se transforme en un escándalo. Además, la popularidad de Can Yaman en ese momento lo convertía en un blanco fácil para la especulación y el morbo. La viralización de rumores en las redes sociales, y la rapidez con la que se propagan, pueden distorsionar la realidad y generar una imagen sesgada de los hechos. Es importante destacar que en ausencia de pruebas concretas, es imposible determinar la veracidad de la historia del teléfono. Lo que sí podemos decir con certeza es que Can Yaman es una figura pública, y que, como tal, está expuesto a críticas y a especulaciones. Su éxito y su popularidad lo han convertido en un blanco para los medios de comunicación y para los fans. En resumen, no podemos confirmar categóricamente que Can Yaman arrojó el teléfono de una fan por celos de Demet Özdemir. No hay pruebas sólidas que lo demuestren. Pero tampoco podemos descartar la posibilidad. La personalidad de Can, la presión mediática y la naturaleza del mundo del espectáculo son factores que sugieren que la historia, aunque quizás exagerada, podría tener algo de verdad. Lo que sí podemos decir con total seguridad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir generó una gran expectación en su momento. Ambos actores eran y son muy queridos por el público, y su éxito profesional los catapultó a la fama internacional.
Y la historia del teléfono, aunque posiblemente inflada, refleja la intensidad de esa atención, el morbo y las especulaciones que generaron. ¿Cuál es mi opinión personal? Bueno, creo que es importante ser cautelosos con este tipo de noticias. Sin pruebas concretas. Es difícil dar algo por sentado. Pero también creo que es necesario ser conscientes de la presión a la que están sometidos los famosos, y de cómo las historias pueden ser manipuladas y distorsionadas. Es importante recordar que los famosos son seres humanos, y que tienen derecho a su privacidad y a su dignidad. No debemos juzgar sin tener toda la información, y debemos ser críticos con las fuentes de información que consumimos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta intrigante historia. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido conmigo. Recuerden que este es un canal de entretenimiento, y que nuestro objetivo es analizar y debatir sobre los temas que nos apasionan, siempre desde el respeto y la objetividad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman arrojó el teléfono de la fan? ¿O piensan que es todo un invento? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus hipótesis. ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? Y ahora, para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Chao, chao.